Y bueno, de verdad que espero que estén listos para su dosis semanal de Moy Llorons. Sabemos todos que este es un caballero que tiene una obsesión bastante chévere con el Real Madrid y que bueno, nosotros seguimos disfrutando de sus estupideces, sobre todo cuando demuestra todo ese resentimiento que está llevando y que seguramente no va a poder sacarse jamás. La única manera de que esto suceda es que, no sé, el Barça de alguna manera haga un cambio radical y el Real Madrid pueda zafarse o pues el Barça pueda zafarse de esta dictadura que le tienen Real Madrid en títulos, en historia, en cómo manejar un club, en grandeza, en estilo, en absolutamente, no hablo de estilo futbolístico, estilo de cómo comportarse ante diversas situaciones. Es la única manera de que para mí eso suceda y creo que todos estamos claros que eso jamás va a suceder. Él tiene la esperanza y por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde, así que yo no voy a jugarlo en mi caso y yo creo que soy feliz en cierta medida escuchando las barbaridades que dice nuestro amigo Moy Llorons. Lo de siempre, también vamos a ver algo de Seferín relacionado con la Superliga porque le han preguntado, pero me ha parecido curiosa su respuesta. Así que lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias situaciones que me he encontrado y que me han parecido interesantes, espero que a ustedes también. Lo que les decía, vamos a hablar un poco de Seferin, que bueno, sabemos un poquito toda la información que se filtró ayer de la Superliga o que va relacionado con la Superliga. Y bueno, a Seferin le han preguntado, un agente del chiringuito que estaba por allá, le han preguntado un poco sobre este tema de la Super League y la respuesta de nuestro amigo Seferino, pues yo creo que les va a dejar bastante inquietados, no sé si esa palabra está bien pronunciada, pero les va a dejar ahí un sabor de boca raro, creo que ya no es tan tajante como seguramente otras veces, es cierto que se ríe y hace algo así como que estoy más relajado que nunca, pero la sensación que tengo es que la risa es un poco de nerviosismo, así que vamos a esperar que esta computadora está hoy jodiendo más que nunca y por supuesto lo vamos a analizar juntos caballeros para que ustedes por supuesto también me den su opinión. Así que vamos a ver a Seferino. Mr. President, worried about the Superliga? Superliga. It's Congress tomorrow. Okay, thank you very much. Bueno, como les decía, una carcajada ahí absolutamente rara. De hecho, dice, Superliga, sí, sí, mañana es el Congreso. O sea, no sé, a mí me da la sensación cada vez más que estos caballeros, sabes, que se están enfrentando a una situación compleja, creo que lo tienen muy claros todos ellos, lo tenemos claro nosotros, incluso Florentino Pérez tiene que saber que está en una situación compleja el tema de la Superliga, pero repito, me parece curioso que tal vez no ha sido tan tajante como otras veces y que da la sensación de esa risa, ese tipo de risa nerviosa que uno da cuando de pronto no sabe qué decir. A mí me parece que ha sido un poco más eso. Y ahora vamos a empezar a escuchar el recital, como les digo, que tenemos casi toda la semana de Moy Llorón y que básicamente esta vez va con Mbappé, vuelve a acordarse del pobre Arda Güler. Es increíble lo de este señor acosando a un jovencito como es Arda Güler. Me parece vergonzoso que este barrigón se ponga con este cuento con un pobre muchacho, pero bueno, cada quien la clase le alcanza para lo que puede. Hombre, me tiene activo porque estoy en permanente contacto con Rodrigo y eso me gusta, por un lado, pero es que al final yo creo que puede ser muy atractivo el que venga, y no es una frase, voy a extenderme un poco más, puede ser muy atractivo para la liga el hecho de que venga Kylian Mbappé. Estoy desde hace mucho tiempo, y lo he hablado con Rodrigo de manera privada, estoy convencido de que si viene Mbappé, Florentino se va a deshacer de Vinicius. No tengo ninguna duda. Bueno, empezando por ahí, que Florentino se vaya a deshacer de Vinicius. No digo que no pueda pasar, sabemos cómo es Florentino Pérez. El ejemplo más claro que tenemos para que esto pueda convertirse en una realidad es lo que vivimos recientemente cuando se fichó a... Se me olvidó el nombre de este hombre, a Tchouaméni, que también Casemiro como que entendió algunas situaciones, decidió salir, etcétera, etcétera. Y no sé, me cuesta creerlo, pero el hecho de que venga a decir que no tiene ninguna duda de que va a deshacerse de Vinicius, y ojo a lo que les voy a decir, para mí,
la sensación que tengo es que primero se deshace de Rodrigo que del mismo Vinicius. Lo que pasa es que evidentemente este señor, desde que Vinicius se le ocurrió marcar en una final de Champions y otros tantos palanquistas, desde que Vinicius le mete el hat-trick recientemente, le cargan un rencor absoluto porque, como siempre digo, tenía unas ganas de reventarle la carrera y parece que eso ha sido la gasolina que ha encendido el vehículo que es Vinicius Junior, y es algo que les está doliendo muchísimo, muchísimo. Entonces, para mí eso es un tema bastante claro y, como digo, empezamos bastante fuerte Mollorons. Pero bueno, ya sabemos cómo va la cosa con este caballero. Vamos a seguir escuchándolo porque sigue con sus cositas. Vamos a seguir. Y luego quiero verlo. O sea, quiero ver que realmente eso suceda. ¿Cómo me tiene? Pues a nivel periodístico muy activo, muy excitado. A nivel de aficionado al fútbol, bueno, pues cansado porque cada año es la misma película. Vamos a ver si el Madrid vuelve a hacer el ridículo. Pero a ver, es que el ridículo... Esta vez, bueno, no vamos a... Vamos a ver si el Madrid vuelve a hacer el ridículo. Es que me parece curioso, por ejemplo, este era uno de los personajes que la pasada temporada era de los que decía que el Madrid estaba haciendo un ridículo, cuando la voz, seguramente la voz más oficial que se puede escuchar del Real Madrid definitivamente tiene que ser la de Florentino Pérez. O sea, no vas a encontrar información más oficial que la que pueda ofrecerte don Florentino Pérez. Y yo creo que ahí es donde nosotros, tal vez las personas que habitamos en las redes sociales y que retransmitimos la información, me hago responsable también de algunos videos que hice y que seguramente creamos una falsa expectativa, y no lo hago por, bueno, sí, obviamente yo estoy aquí para generar ingresos, pero créanme que si yo algún video había hecho es porque yo tenía mucha ilusión de que Mbappé viniera al Real Madrid. Todavía no me voy a esconder, me encantaría verlo de blanco con esas zancadas bestiales en el Bernabéu, pero como digo, si había una voz oficial que nos decía algo, por poner un ejemplo, el verano pasado era que no se iba a firmar a Kylian Mbappé. O sea, es que Florentino Pérez lo dije, ¿va a fichar a Mbappé, Florentino? Le preguntaba a un aficionado y dice, sí, pero este año no. Entonces, ahí está el tema de cómo funciona esto. El resentimiento que tiene este señor es ridículo y vergonzoso, teniendo en cuenta que, si nos ponemos a pensar, en ningún momento ninguna voz oficial del club, ni siquiera, es más, como te acabo de decir, el mismísimo Florentino Pérez salió a desmentir todo eso y dijo que en alguna posibilidad sería en otro año. Ni siquiera aseguró que fuera en este 2024, ni siquiera fue eso. Entonces, para que más o menos tengamos una idea de cómo intentan hundir al Real Madrid por un tema en el que nunca hemos escuchado una voz oficial. De hecho, ha tenido que salir el club a desmentirlo con tremendos comunicados porque la imagen como se está manejando es lamentable. Pero bueno, continuemos porque ahora nos falta ya para cerrar este video el desquiciado este con la obsesión que tiene con el pobre de Arda Güler. No hace falta sino escucharle la voz, las risas absolutamente asquerosas para darnos cuenta del resentimiento que está cargando este señor. Para mí es más que evidente y bueno, vamos a escucharlo en este clip, en este pedacito de este video. No, una cosa rápida. Si quieres la próxima la conducimos. Aquí viene lo de la Almería, que casi se me olvida colocar. Arriba es un gol, ¿no? Arriba lleva 6. Y uno que le habían anularon con el Almería habría sido otro. Pero bueno, imagínense ustedes, como les dije otras tantas veces, imagínense ustedes que están estos antimadridistas tan desquiciados que están haciendo una polémica con una decisión acertada del árbitro y del VAR en el caso del partido de la Almería. Es que es una vergüenza como nunca yo nunca he visto algo igual. Y por cierto, ni una palabra le he visto a Mollorón comentar el partido del Atlético y el robo que le han metido al Real Madrid. Ni una. Espera. Ojo aquí. Festival. No, se lo anularon o se lo anulado ya, para acompañar su relato. Pero para que veas que la fábrica... Y por cierto, partidazo ayer que no lo he dicho antes y tenía ganas de comentarlo, Fer. Partidazo de Arda Güler, ¿eh? Ni un fallo en todo el partido, ¿eh? 18 años, ¿eh? Si no hubiera fracasado el Barça, iba a acordarse. ¡Magnífico! Ni un fallo de Arda Güler. ¿Qué quieren que les diga? Imagínense ustedes tener, no sé cuántos tiene este hombre, por ahí 60, 70 años, no sé cuántos tendrá. Tener 70 años y dedicar tu carrera de periodista deportivo, por llamarlo de alguna manera, dedicar tu carrera de periodista deportivo a criticar y masacrar a un joven como Arda Güler con tan solo 18 años por el único
y el simple hecho de que rechazó a un equipo en bancarrotas mal gestionado, que va a los estadios a insultar a futbolistas del equipo contrario por tener un color de piel, por que sabemos cómo manejan este tipo de clubes, la prensa cuando un futbolista no les cuadra, porque seguramente Arda Güler pensaría que él no quería cobrar su salario en suscripciones para Spotify para toda su familia. Imagínense ustedes todo eso. Es que yo creo que la palabra vergonzoso le queda un poco pequeña todavía, porque es más que eso y creo que hace falta nada más escucharlo. Pero bueno, en el momento me gustaría saber sus opiniones. Me lo dejan en los comentarios. Lo de siempre, su like, suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.